¿Podría un pensamiento negativo impactar mi rodilla? Totalmente. Van al médico y dicen, me duele, le hacen exámenes y en los exámenes no aparece nada. El dolor se vuelve parte de ti. Entonces la gente ha normalizado el dolor. Hoy día el dolor es mi identidad, mi vida gira en torno a mis terapias, a mis doctores. Hiciste del dolor parte fundamental de tu identidad. La forma en cómo piensas sobre ti puede definir biológicamente quién eres. Sin el dolor te vas a sentir vacío. ¿Por qué los seres humanos nos hemos adaptado a vivir con dolor? Hay una premisa bien interesante acerca del cerebro, ¿no? Y el cerebro funciona como... Está diseñado para funcionar en supervivencia. Hay muchas cosas que pasan diariamente en nuestro cuerpo que el cerebro ha querido omitir. Dice, no voy a morir de esto, ¿sí? No está un tigre detrás de mí, no tengo que salir corriendo, entonces sigamos adelante. Eso pasa con el dolor. Cuando el dolor entra en un estadio de cronicidad, se crea un patrón neuronal específico, lo que se conoce como neuropath, y esto da una señalización en donde se adapta el cuerpo. Él dice, bueno, está este dolor, ella no va a hacer nada, entonces yo voy a aprender a moverme con ese dolor. Y él empieza a pasar de señal de alerta superaguda a una cronicidad que quizás no es perceptible, solo cuando vas a dormir o cuando estás sentado viendo la tele y dices, oh, sí me duele la espalda, pero no me doy cuenta. Entonces es una premisa del cerebro asociada al confort, en donde él dice, bueno, vamos a bajarle volumen a este dolor y se queda allí. Y la gente lo normaliza. La gente dice, bueno, me duele, pero no me limita para ir a trabajar, no me limita para estar en casa haciendo cosas, hasta en ocasiones no me limita para ir al gimnasio, ¿cierto? Y tú sigues la vida. Entonces la gente ha normalizado el dolor. Como hemos normalizado el estrés también, vivimos con los niveles de cortisol alto, que también me imagino que empiezan a impactar en el cuerpo, porque esta división mente-cuerpo que nos hemos construido en la sociedad es falsa, nosotros los que trabajamos en salud, y eso es lo que me encantaba de conversar contigo, que tú tienes esa visión holística del ser humano. Sí, sí. Soy fisioterapeuta y osteópata de base, health coach and nutrition scientist. Entonces sí, lo que me hizo ver el cuerpo como uno solo fue eso, fue entender que lo que comemos nos impacta, ¿sí? Lo que pensamos nos impacta. Y uno pensaría que el pensamiento, esas ideas en la mañana o esos pensamientos que te dan por la tarde cuando vienes en el auto, no tienen mayor impacto en tu vida, pero no, es todo lo contrario. Es unas señalizaciones, neurotransmisores que impactan a nivel metabólico. La microbiota, por ejemplo, produce el 80% de la serotonina, o sea, literal, la microbiota es la que está comandando si estás feliz, si estás triste, o sea, absolutamente todo en tu cuerpo. Entonces sí, claro, el cuerpo es uno solo, como tal hay que verlo, como tal hay que tratarlo. Creo que uno de los errores de la medicina moderna es aislar. Entiendo la necesidad indómita de la especialización porque, bueno, un cirujano de rodilla no puede saber también de hombro, de codo, lo entiendo, pero esto de alguna manera nos ha encasillado a no ver el cuerpo como lo que es. El estrés, por ejemplo, así como tú lo dices, vivir en la red zone, lleva a la hiperactividad simpática y con esto obviamente a proceso inflamatorio randomizado y a 1000 signos y síntomas en el paciente. Que muchos les complica porque van al médico y dicen, me duele, le hacen exámenes y en los exámenes no aparece nada. Sí. Y le dan un corticoide, un antiinflamatorio y pasa ese efecto y vuelven a lo mismo. ¿Qué le dirías tú a esas personas? Mira, hay algo bien interesante. Yo siempre digo que si el paciente conoce, Carolina, lo que le sucede, ¿sí? O sea, tiene a cabalidad del conocimiento de lo que está viviendo, es mucho más fácil que el paciente no tenga recidiva, es decir, no vuelva a sufrir la patología. Yo le diría, investiga. No te quedes con lo que te dijo el médico solamente, ¿sabes? Así tengas 2, 3, 4 opiniones, investiga todo lo que puedas. Ahora estamos en un mundo en donde la información está ahí, simplemente conversando con la IA o entrando a hacer research, a hacer búsquedas dentro de Internet. Entonces, no te quedes solo con eso. Hay que entender que las diferentes perspectivas te van a dar mayores soluciones a tu problema. Y solo si lo entiendes lo que está viviendo, puedes conseguir esa vía. Como dicen mis pacientes, la luz al final del túnel. Y tú has visto deportistas de alto rendimiento Sí.
Y has visto ejecutivos de alto rendimiento, me Sí, imagino también claro. que comparten ciertas similitudes. ¿Qué es lo más común que tú ves en el cuerpo hoy día de las personas? Agotamiento. Agotamiento, sin duda alguna, desregularización. La mayoría de los pacientes que llegan a mi consulta, no me lo vas a creer, no están enfermos. No están enfermos. Consiguieron diagnósticos en su camino, ¿sí? Pero no están enfermos. Yo siempre digo esto en las conferencias, yo tengo 19 años de ejercicio profesional, casi ya 20, y creo que nunca he visto una ciatalgia en mi vida. No, vemos pseudociatalgia por contractura de un músculo que se llama piramidal, pero no vemos realmente una ciatalgia con afectación. Que es como la Sí, ciática, sí, ¿no? sí, que tú dices, ay, no puedo mover la pierna, pero el problema no es el nervio, el problema es un músculo que apretó el nervio, para hacerlo más sencillo. Entonces, hemos visto muchos diagnósticos, llegan a mi consulta muchos diagnósticos, pero cuando tú empiezas a indagar, te das cuenta que no es un problema de una patología, sino una desregularización metabólica. Y sí o sí tiene que ver con el sistema nervioso central. Yo llego a verte, dolor de espalda o este dolor de, son distintos, de pierna, pero bueno, llego con ciática, como Sí. decimos comúnmente. ¿Qué haces tú conmigo? Wow, lo primero es que hacemos una evaluación súper profunda. Yo necesito entender como profesional de la salud que soy, entender cómo duermes, cómo comes, cómo vives, qué haces, si haces actividad física, si no, si tomas agua, si no, si, cómo está tu salud mental. Y hay ciertos parámetros, preguntas específicas dentro de un cuestionario para intentar indagar y conocerte, ¿sí me entiendes? Porque tú puedes tener el mismo diagnóstico que 100 personas que vayan a la consulta, pero nunca va a ser lo mismo la persona con obesidad a la persona que tiene una actividad física regular, ¿sí? O a la persona que vive muy estresado porque es un CEO, o al atleta de alto rendimiento que tiene partido hoy en la noche. Entonces hay que establecer que la salud es bioindividual, ¿sí? Y a partir de allí entender que la salud también es multidimensional. Hay que analizar cuáles son las múltiples dimensiones de la salud, o sea, salud mental, la salud metabólica, la salud biomecánica, y así poder empezar a indagar. ¿Qué viene? Dijiste algo que es muy común. Tengo un dolor de espalda, pero bueno, también el de la pierna, pero son diferentes. No, no lo son, el cuerpo es uno solo. Entonces, como tal, debes ver el enfoque que quizás tu dolor de espalda originó el dolor de pierna por adaptación mecánica o al contrario el dolor de la pierna empezó a generar un dolor de espalda por adaptación mecánica. Es como un auto, tiene 4 llantas, ¿cierto? Tú tienes tus 4 llantas, se dañó una o bajó el nivel de presión de aire de una, pues entonces el vehículo va a andar mal, ¿sí? Y puede ser que se te active otro sensor, no necesariamente eso. Así funciona el cuerpo humano. Y a eso también sumas algo que a nosotros aquí en Identidad Infinita nos importa mucho, y yo soy psicóloga, las emociones y los neuroquímicos. ¿Cómo impactan sobre el cuerpo los diferentes neuroquímicos? Un pensamiento negativo por la mañana al levantarte, Carolina, puede definir un día que va hacia la patología, sea bajando el sistema inmune y permitiendo que cualquier gripe en la calle te alcance, o simplemente inicie un dolor de rodilla. Un pensamiento. La señalización de neurotransmisores va dirigida a ser proinflamatoria o desinflamatoria. Y nuestro cuerpo, la verdad, por el ritmo de vida y las cosas que estamos viviendo hoy en día, son proinflamatorios. Entonces, si a eso le sumas el hecho de decir, no soy suficiente por la mañana, ¿sabes? No creo que pueda, con el día de hoy va a ser muy duro. Ya estás haciendo una señalización que es capaz de generar esos pequeños mensajeros que van a ir a donde probablemente ya había una sobrecarga mecánica o donde probablemente ya había un fallo estructural y se va a crear ese fomentar la cronicidad de la inflamación y con ello va a aparecer la hiperactividad gamma y el dolor. Entonces sí, claro, tus pensamientos definen tu día. Hay estudios interesantes como en Harvard en donde decían, y esto se hizo muy popular en una serie que seguro viste, en donde si tú te paras como un superhéroe en la mañana, ¿lo llegaste a ver? Sí. Sí, te parabas frente al espejo como un superhéroe en la mañana, tu día estaba perfecto, pero es porque obviamente la forma en cómo piensas sobre ti puede definir la salud metabólica. Es decir, puede definir biológicamente quién eres. Y créeme que es mucho más importante definir
biológicamente quién eres a estéticamente quién eres. Y la gente se preocupa mucho por la estética, pero no por la parte interna. Y por la psicología, porque yo siempre hablo con mis pacientes y aquí en el programa sobre cómo las emociones impactan en el cuerpo, porque tenemos esta idea como que las emociones andan en la estratosfera, ¿no? ¿No? Y son corporizadas, están en el cuerpo, pero nunca había pensado también que esas emociones, esos pensamientos, podrían impactar algo como una rodilla. ¿Cómo así? Porque uno dice, bueno, el estómago, ¿no? El colon irritable, pero ¿podría un pensamiento negativo impactar mi rodilla? Totalmente, totalmente. Y he tenido muchos casos en donde pacientes, sin que yo haga absolutamente nada, solo conversando y haciendo consciente la calidad de sus pensamientos, ha disminuido considerablemente el dolor crónico. El dolor crónico deja de estar en la estructura, ¿sabes? En el hueso, en el músculo, por decirlo, en el tejido conectivo, en el ligamento, en el tendón, para empezar a estar dentro de la señalización a nivel del sistema nervioso central. Es decir, está aquí arriba. Cambiar el enfoque de pensamiento puede disminuir considerablemente el dolor de un paciente. Y esto es a través de la bioquímica. Y es muy simple, Caro, porque ha estado ahí y ustedes lo conocen a cabalidad. Pero como no ha habido ventanas como esta, divina, espectacular, te honro, te felicito por lo que haces, obviamente la gente no sabe que los pensamientos son parte de las múltiples dimensiones de la salud. Es decir, te impacta. ¿Sí? Modula tu metabolismo, los pensamientos modulan la inflamación de tu cuerpo, ¿sí? Y la inflamación, ¿dónde está? No es una parte, ¿sí? Pensamiento fuera del cuerpo, inflamación fuera del cuerpo, no, son un todo, somos un todo. Entonces, a partir de ahí tienes que ver que ese pensamiento, sea cual sea, está generando una señalización, si se quiere, negativa dentro del cuerpo, que se va a traducir en una respuesta biológica negativa. Porque además la inflamación estaba pensando como mecanismo de defensa, ¿no? La inflamación empieza para defender al cuerpo. Totalmente. El mecanismo de inflamación es de defensa, está diseñado, vive con nosotros y es parte de la resolución del problema. ¿Sí? Te das un golpe, tienes que inflamar para producir el llamado de las células centinelas, el llamado a nivel sanguíneo de todo lo que es reparación para que se dé eso dentro de tu cuerpo. Ahora, ¿cuál es el tema? El tema es que hoy en día, entre luces, por eso mis gafas hoy, entre luces, sonidos, sobreestimulación, estrés, alimentación proinflamatoria, vivimos en una constante inflamación. Tú imagínate que tienes un fantasma dentro del cuerpo recorriendo tu cuerpo y a la espera de cualquier fallo estructural, ¿sí? Entonces, por eso hoy, si yo fijo mi pensamiento negativo y ya yo sé que hay esto que se llama inflamación de bajo grado, descrita muy bien por Adler, ¿cierto? Ahí rondeando tu cuerpo como fantasma, esperando a ver cuál es el fallo estructural para ir a generar eso que nosotros llamamos caldo inflamatorio, ¿entiendes? Entonces, claro, es muy fácil verlo. Desde la bioquímica es una respuesta biológica del cuerpo. Era natural, pero se complica con el paso del tiempo cuando se genera la cronicidad. Entonces vivimos en un estado inflamatorio, Total. proinflamatorio y inflamatorio. Y nos adaptamos a eso. ¿Y cuáles son las consecuencias de esa adaptación? Wow. Hoy lo vemos a diario. Nosotros vivimos en lo que se conoce como red zone. Red zone es una actividad hiper simpática, ¿sí? Yo ayer intentaba explicar esto. El cerebro tiene como dos áreas, como el software, pero se divide en dos partes. Una, que es el parasimpático, asócialo, no sé, a un monje tibetano ahí calmado, divino, ¿cierto? Y el otro es el típico funcionario público estresado, corriendo de un lado a otro, ¿no? Es el simpático. Bien, nosotros vivimos demasiado tiempo ahora mismo en el simpático. Y ese simpático se ha hecho ya hiperactividad simpática. Es decir, esto que en teoría ayudó a la evolución del ser humano, que es estar preparado para la huida, ¿cierto? O sea, viene un tigre, corre, ¿sí? Tienes oportunidad de hacerlo, porque estabas tranquilo en el parasimpático, viste el tigre y te fuiste a correr para proteger tu vida, ¿cierto? Sube el cortisol, se dilatan las pupilas, más sangre en las extremidades. Tal cual. Entonces, y corres, puedes correr. Pero imagínate que tu cortisol siempre está elevado,
siempre están dilatadas tus pupilas, ¿cierto? Tienes un ritmo cardíaco acelerado y estás ahí en una constante huida, sin necesidad del tigre. Eso es vivir en la red zone. Entonces, obviamente, tu cuerpo no va a responder como debe responder en los momentos reales de estrés. Simplemente se va a desregular. Entonces, vemos patologías que debes conocerlas muy bien, como la disautonomía, en donde el paciente te dice, no sé qué me pasa, mi cuerpo no me obedece. Es ahí el punto, ¿no? del asunto. Entonces, vivimos en la red zone. ¿Por qué? Por lo que te digo, las luces, el estrés todo el día, no dormimos bien, no hay, no sé, no hay sueño REM para reciclar, no hacemos actividad física. Qué importante eso que dices, no hay sueño REM para reciclar. Sí. ¿Qué es lo que hace el sueño REM? Ayuda a... Yo lo explico muy fácil. Es como ayuda como a desechar esto que, ¿sí? Vienen como los... ¿viste esta película en donde son un montón de Intensamente, personajes? Sí, sí, dentro Inside de la Out. mente. Exacto. Entonces imagínate que ellos llegan y empiezan con esas bolitas a botar. No, esto para qué lo vamos a recordar, no lo necesitas, esto. Eso se hace a diario, durante esa etapa del sueño, que la gente suele confundir con el sueño profundo. Pero es como una especialización, es esas horas ya cercanas a la madrugada que tú dices, wow, si te despiertas, terrible, pero si lo logras cumplir, es como, ay, descansé, ¿sabes? Pero es porque en esa justa hora, ya cercano a levantarte, es que se produce que vienen estos señores que viven en tu mente y empiezan a desechar las bolitas que no necesitaste, que acumulaste durante el día porque todo es información, pero que no necesitaste. El tema es que si tú no duermes para alcanzar el sueño REM, no hay nadie que pueda seleccionar esas bolitas y desechar. Entonces al día siguiente estás 3 veces más agotado porque tienes toda la información a procesar del día anterior más la información de ese día. Es una locura hoy en día eso. Y además llegamos a un ambiente inflamatorio, donde hay alimentación inflamatoria, donde llego a mi trabajo y estoy desagradado, o tengo un jefe que me explota, y me empiezo a convertir en el dolor. Sí, total, sí. El dolor se vuelve parte de ti. Y es muy fácil ver diagnósticos, si se quiere, errados como la fibromialgia. Y con esto no estoy diciendo que no entienda que existan pacientes con fibromialgia. Pero es muy fácil diagnosticar cosas como la fibromialgia. ¿Por qué? Porque pues, no tiene marcadores reumáticos, como tú lo dijiste hace un momento, todas las pruebas dan negativa. Entonces, no tiene nada, debe tener fibromialgia. Y allí va. Y el aspecto de la fibromialgia, al menos en Latinoamérica, es que el paciente entra en un estado de depresión porque cree que ya no hay solución. ¿Sí? ¿Lo ves? Y bueno, el especialista pues se ha tirado literal la vida de esa persona porque cree que ya no hay solución. Hay que entender, y esto es bien interesante, que daño no es igual a lesión, o sea, a lesión, ¿sí? O sea, podemos ver resultados, pruebas diagnósticas, rayos X, resonancia magnética, bien, perfectas, pero existe una desregulación, ¿sí? O sea, sí existe, solo que no podemos comprobar daño. Y ese es el punto más duro, psicológicamente hablando, para el paciente. La mayoría llega diciéndote, no, pero es que yo no estoy loca, yo sé lo que siento. Entonces yo trato de hacer el llamado a todo el mundo, a la comunidad siempre, de que entiendan que el mejor médico eres tú. Tienes que conocer qué pasa en tu cuerpo. Tú eres el único que sabe si estás bien, si estás mal. Si te sientes igual que cuando tenías 18 o si ha empezado a cambiar tu cuerpo, tu ritmo, tu biología. Entonces, por eso es tan importante lo de tomar conciencia como paciente y hacerte partícipe, protagonista, ¿sabes? De la película y decir, ¿por qué me duele la rodilla? Entonces voy a investigar y voy y pregunto y me voy a la IA y pregunto, le pregunto a un amigo médico que le pregunte a otro y así sucesivamente. Solo en ese punto es mucho más fácil tratar al paciente. Estaba pensando que ahí empieza un deambular, ¿no? De un especialista a otro, como dices tú, y entonces el que ya no sabe qué decir, ¿no? Dice, esto es idiopático, que quiere decir que no sabemos lo que tienes, o es genético, a veces, También. que también se ocupa como un comodín. No, es que usted tiene una predisposición genética.
que puede ser, la puedo tener yo también, pero no desarrollo esa enfermedad porque el ambiente sabemos que gatilla. Y entonces vivimos en un ambiente que gatilla enfermedades. ¿Cómo se alivian los pacientes cuando llegan a verte y tú los empiezas a tratar? Bueno, hay si se quiere, un factor mental sumamente importante que no podemos descartar. Uno, cuando consiguen a alguien que logra generar empatía con ellos, que los logra escuchar, ¿no? Porque también el sistema de salud, venga, tira abajo un poco a los profesionales. 20 minutos para diagnosticar es una locura. Hay unos que ni siquiera te miran a los ojos y hago un llamado siempre cada vez que puedo. Estamos aquí, obviamente vivimos de esto, pero estamos aquí por vocación. Yo estudié todo lo que estudiaba es porque me gusta ayudar. Entonces, ese simple hecho de poder dar ese plus adicional de escuchar, ¿cierto? Y de dibujar cuál será la vía en conjunto para conseguir nuevamente el equilibrio, para buscar esa salud en el paciente, ya juega un papel interesante, súper interesante en cuanto a señalización de cambio a nivel cerebral, ¿sí? O sea, el paciente dice, oh, alguien entiende lo que tengo y no solo eso, me dijo que es posible que me ayude, que es posible guiarme en el proceso de salud. ¿Y eso también manda señales neuroquímicas? Es un switch, literal. Vienes en estado de depresión, en bajada, porque te han dicho no tiene solución o no tiene esto y mañana te dicen tienes otra cosa. Sientes que tu vida ha sido un declive durante 4, 5, 6, 7 años, lo que sea que haya durado tu cronosidad, y viene alguien y te dice, espera, no estás enfermo, estás desregulado, tu sistema nervioso está percibiendo demasiadas señales, vamos a empezar a apagar señales poco a poco para descubrir qué es lo que está pasando. Y cuando los haces partícipes, o sea, artista, ¿no? Principal, la estrella principal de la película, ellos se toman el rol y dicen, wow. Entonces, algo que me pasa muchísimo es que apenas empezamos a hacer pequeños cambios nutricionales, 7 días y te llaman y te dicen, yo ya siento el cambio. ¿Sabes? Puede ser que te diga el dolor sigue allí, más bajo, o el ruido sigue allí, el tinnitus, la hipoacusia sigue allí, pero yo me siento mejor. Y esto tiene que ver con empezar a apagar, ¿sabes? La cantidad de fuegos aislados, o que uno creería aislados dentro del cuerpo, pero que el sistema nervioso, o sea, tu mente, tu cerebro, define como es un estado de alerta generalizado. Entonces sí. El tema fundamental en ese primer contacto es la forma en cómo se percibe el paciente y cómo piensa de sí mismo, hasta cómo se habla. La identidad. Por eso estás aquí. Sí. Porque cómo somos y cómo nos disponemos al cambio es fundamental. Cuando viene un diagnóstico y hay un quiebre, como dices tú, y vas en bajada, mi vida cambia cómo yo venía viviéndola y no sé cómo adaptarme. Y en ese no saber cómo adaptarse, muchas veces nos quedamos en el círculo sintomático y ahí entran los medicamentos, los antiinflamatorios que apagan el incendio mientras duran y después van haciendo esto crónico y llegan con depresión crónica, con dolor crónico y se encuentran contigo y tú les das esta luz y le dices, ¿sabes qué? Sí, se puede cambiar. ¿Cuáles son las herramientas estrellas con las que tú trabajas, que has descubierto en tu carrera? Uno, sí o sí, el patrón nutricional. No podemos ocultar el sol con un dedo. La alimentación que llevamos hoy en día carece muchísimo de densidad de nutrientes y conduce muchísimo, utilizo esta palabra porque quiero hacer mucho énfasis, es que es muy fuerte, a proinflamación. La mayoría de las cosas. Hay muchas cosas que conocemos como light, como ligero, como permitido, y cuando vas a realmente analizar el componente termina siendo 3 veces peor que lo que normalmente consumías antes, y esto es una realidad de la industria alimenticia. O sea, no podemos ocultar el sol con un dedo. Entonces el tema del patrón nutricional es sumamente importante. La gente no sabe comer, cree comer, ¿sí? O sea, creer comer es satisfacer la lengua, el paladar, ¿sabes? La boca, los gustos, pero no entender que eso es combustible. Y tienes un BMW. Entonces, si tienes un BMW, no puedes ponerle combustible regular, y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, el BMW está funcionando a media máquina, golpeado allí. Entonces, es el primer punto, ¿sí? Hay que apagar la señalización inflamatoria, sobre todo inflamatoria de segundo grado.
Luego, el segundo aspecto, guste o no guste, es la reprogramación neuronal. Hay que empezar a enseñarle a tu cuerpo que una vez que baja la señalización de dolor, se puede mover como antes, ¿sí? Y esto es, si se quiere, un océano azul dentro del área de la biomecánica, dentro del área de performance, dentro del área de la fisioterapia o la kinesiología. La gente piensa que es solo aliviar el dolor y ya, ¿sí? O solo aliviar el dolor y restaurar el movimiento y se va a casa. No, ese cerebro aprendió a trabajar bajo la señal de alerta y modificó los patrones originales de movimiento, ¿sí? Entonces hay que enseñarle que ya no hay emergencia y que se puede mover correctamente. Ese sería el segundo punto, sumamente importante. Y el tercero, aunque tampoco lo crea la gente, es educar al paciente, ¿sí? Un paciente que sabe lo que pasó, que es partícipe del proceso de salud o del proceso de búsqueda de equilibrio, es más fácil que no vuelva a recidiva, o sea, no va a volver a caer. Y para eso podemos utilizar, obviamente, las múltiples dimensiones de la salud, o sea, profesionales de la salud. La psicología es una muy, muy importante dentro de este eslabón, por ejemplo. Mira, estaba pensando en el otro extremo, ¿no? En las personas que viven con una patología bien caracterizada, una artritis reumatoidea que te tiene con deformación o algún defecto físico que con los años ha hecho que vivas con dolor crónico porque el dolor es real. Y ahí se da otro fenómeno psicológico que como tú estás diciendo, impacta también en la mejoría, que tiene que ver con que entonces, pero si mira, yo tengo esto, ¿no? Mira cómo estoy, tengo esta deformidad y entonces entro en ese dolor crónico y lo empiezo a hacer parte de mi identidad. Yo soy dolor, porque mira, tengo una prueba física, a diferencia del otro que no tenía ninguna. ¿Qué pasa con esas personas? Son más complejos, sin duda alguna. ¿Por qué? Porque el problema no está en la limitación funcional o en el fallo estructural o en el fallo metabólico, sino que está más bien en la calidad de la percepción del individuo, ¿sí? Entonces ahí está el meollo del asunto. Sí o sí hay que trabajar de la mano de profesionales de la psicología porque tú no puedes ayudar a quien no quiere ser ayudado. Si el paciente no quiere de alguna u otra manera, y no quiero entrar en campos que puedan explicar el por qué un paciente puede llegar a hacer este tipo de cosas o hacer una patología su identidad, quiero que entiendas que es muy, muy común. Y uno se frustra dentro del proceso porque lo quieres ayudar, lo quieres sacar del foco de atención. Le dices, me duele, sí, pero no es una limitante, vamos por el ejercicio, vamos por la comida. No, es que hoy no tengo ánimos, o no, es que me va a doler si como, si tomo agua, si todo. Si me entiendes, lo hace una realidad incómoda y que lo define es complicado. Es complejo y hay que trabajar multidisciplinariamente, o sea, yo creería que transdisciplinariamente, porque yo tengo que conocer lo que tú estás haciendo, tú tienes que conocer lo que yo estoy haciendo como profesionales para intentar ayudar a este tipo de pacientes. Pero, repito y cierro con esa frase, esta pregunta, no puedes ayudar a alguien que no quiere ser ayudado. Lo primero que yo hago en consulta es decirte, Carolina, ¿quieres? O sea, ¿quieres seguirme en esta travesía loca de intentar buscar cuál es la causa raíz, cuál es el disruptor mayor y solucionarlo? Si me dicen sí, venga. Entonces estás dispuesta a cambiar esto y esto, porque yo no estoy contigo, eres tú quien debe hacerlo. Te dicen sí, sí, claro, empezamos a trabajar. Si te dicen no, es que yo creo que es difícil porque por el trabajo no puedo comer bien, entonces ahí ya tú sabes que tienes que derivar, porque no es un problema eh, eh, Físico. que yo pueda solucionar, no es mi área, exactamente. Claro. Así es como se mezclan, ¿no? Entonces hoy día el dolor es mi identidad, hablo de eso todo el día, mi vida gira en torno a mis terapias, a mis doctores y de alguna forma u otra nunca estoy En un círculo. absolutamente... Sí, estás en un círculo, estás encerrado, hiciste del dolor parte fundamental de tu identidad. ¿Y eso qué quiere decir? Que sin el dolor te vas a sentir vacío. ¿Lo ves?
no hay atención, o sea, sientes que te falta algo, porque tu vida se manejó en función al dolor. Entonces, ahí, como te digo, eso es un estadio complejo y la psicología es la reina en ese caso. Cuéntame de todas las investigaciones, pues yo sé que tú tienes muchos papers publicados, 2 libros. ¿Cuál es una que te vuela la cabeza? ¡Wow! Ahora mismo tengo 6 años estudiando algo que se llama articulación temporomandibular. ¿Qué es esta articulación? ¿Sabes? La de abrir y cerrar la boca. ¿Está que todos Sí, estemos así en la noche? el hecho ¿El de vivir, bruxismo? exacto, el hecho de vivir en la red zone, y retomamos un poco lo que veníamos hablando, está generando que la gente bruxe, ¿sí? ¿Sí? O sea, apriete los dientes y deteriore la calidad de los dientes y erosione. ¿Cuál es el tema con esto? El tema es que me puse a estudiar muchísimo y de hecho desarrollamos un paper interesante que habla de oclusión y postura como un binomio perfecto. ¿Qué quiere decir esto? Que la forma en cómo muerdes es la forma en cómo te pones de pie, cómo te paras, cómo caminas. No. Sí, por cada mordida hay una forma de pararse. Y esto en serio no solo lo estudié yo, hay más de 196 papers en PubMed sobre esto. Entonces me di cuenta que la articulación temporomandibular es un disparador de dolor mecánico estructural del tren superior. Un dolor de hombro, un dolor de cuello, un dolor de espalda dorsal, sin duda. Y hemos empezado a alargar el estudio, entender que la escoliosis puede estar vinculada a la articulación temporomandibular y los cambios de presión en algo que se llama eje craneocervical. Para que entiendan, es muy sencillo. Yo siempre les digo a la gente que nosotros somos como el Max Steel o como la Barbie. Es una cabeza y un palito. ¡Toc! ¿Sí? Ese palito define la posición de la columna, pero ese palito depende de una faja muscular que acciona con morder. ¿Sí? O sea, Pero te escucho y digo, ya, uno puede cambiar la alimentación, puedo cambiar mis patrones, no es fácil, puedo cambiar mis patrones de pensamiento, mi conducta. ¿Cómo cambio la mordida? sí, lo sé. No, hay mucha tecnología hoy en día. Estamos desarrollando nosotros mismos con odontólogos, obviamente. Como te digo, a mí me encanta trabajar dentro de todas las áreas, hacer que todos aportemos el granito de arena en búsqueda del equilibrio Yo estructural en la salud. odio la palabra multidisciplinar y amo la o O transdisciplinar. transdisciplinar, sí, también. Me encanta esa palabra. Cuando tú entiendes eso es mucho más fácil todo. Yo no puedo sabérmelas todas, ¿sabes? O sea, uno puede estudiar un montón, pero... Mientras más solo sé que nada sé. Exactamente, divino. Entonces, claro, yo lo que hice fue reunirme con doctores a quien quiero muchísimo, el doctor Andrés Melo allá en Colombia, en Bogotá, la doctora Andrea Martínez, que es una de mis llaves en esto de investigar, y empezamos a desarrollar placas con un aumento de la dimensión vertical oclusal, es decir, placas así como estos ahora alineadores, pero plásticos un poco más gruesos que ayudan a mantener la calidad de los contactos de cada uno de tus dientitos, y eso da una información específica a los centros de presión del tejido conectivo y propioceptivos, es decir, te cambia la información propioceptiva. Hay estudios que son una locura, disminución del dolor en la cara lateral de las rodillas por cambiar la forma en cómo muerdes. Entonces, nosotros lo que hicimos fue intentar crear algo que fuese un poco más inteligente con esta premisa que la placa antibruxismo. Parar el bruxismo, te ponen una placa superior, que por cierto está muy mal indicada, qué pena, debe ser inferior. Pero, y te dicen, con esto proteges tus dientes y vas a dejar de bruxar, pero dejar de bruxar es cambiar la señalización de tensión. La tenías aquí, se te va a ir aquí, se te va a ir aquí, porque esta la frenaste, ¿entiendes? Lo mismo pasa si pones Botox, entonces, Exactamente. en la mandíbula. Claro, total. Tú estás apagando, ¿sí? Estás echando fueguito aquí, o sea, agüita en el fueguito acá, pero alrededor tienes el señor incendio. Entonces estás frenando un poco, pero no estás acabando con el problema. Lo que nosotros hacemos es producir una placa que aumente la dimensión vertical oclusal, o sea, el tamaño de tus dientes en la parte inferior, que permita que tú te muevas durante la noche para que botes esa energía, como le digo yo, ¿no? Esa tensión, ¿cierto? Pero que va a proteger la articulación temporomandibular, ¿sí? Aparte, hay un estudio también interesante que me dio el doctor Mejía en la Universidad Javeriana en Bogotá,
que es que por el uso de esta placa, y la pusimos en prueba, de 4 a 6 meses reformas el cóndilo, es decir, el hueso es capaz de cambiar. ¿El cóndilo es? De la mandíbula, son como las dos varillas acá de la mandíbula. Y en la mayoría de nosotros con rectificación cervical tienen aplanamiento y es una articulación que debería ser como redondita con un espacio para moverse. Cuando está plano no se mueve, entonces tú ves que abres la boca para bostezar y ¡pac! Suena o te duele o se queda allí trabada. Sí, este tipo de cosas han sido por tantos años bruxando. No, es algo que sonaría quizás descabellado, pero tiene muchísima validez científica. Cuando me metí a estudiar esto, yo era la primera incrédula. Tengo 6 años recopilando material y muestras de trabajo y los cambios son increíbles. Además estaba pensando cómo eso se relaciona con, que es algo que a mí me encanta investigar, con la respiración. Porque si tengo algo mecánico en la mandíbula, también debo respirar. ¿Te caerías de la silla si te digo que la mayoría de las apneas obstructivas de sueño se resuelven con este tipo de dispositivos? Y no con estas máscaras como Darth Vader, ¿no? En la noche que suenan. Total, sí, el CPAP, terrible. Sí. No sé. No, y lo hemos logrado, lo hemos visto, 23, 24 apneas y en espacios reducidos de tiempo y que llegamos a 3 o 2 o leves. Obviamente entiendo que la apnea tiene, digamos, múltiples contactos con otros factores, la obesidad es una, el sedentarismo es otro. Pero si tú relajas la estructura mandibular, relajas los músculos prevertebrales y por ende se abre una brecha interesante para que pueda pasar aire. Entonces puedes dormir mucho mejor. Y eso es lo que hacen este tipo de dispositivos y lo que hace nuestra terapia específicamente. Estaba pensando que vi en tu canal de YouTube que tú tienes muchos videos explicando cosas, para que lo vamos a poner aquí, va a estar colaboración con nosotros. Que eso también lo trabajas con deportistas de alto rendimiento, que desgastan el cuerpo y llevan al máximo todas estas lesiones, porque finalmente el nivel de deportista de alto rendimiento es un desgaste, es una destrucción controlada del cuerpo, ¿no? Sí, total. Uno de mis pupilos, una persona a quien quiero muchísimo, yo siempre lo digo con mucho orgullo, la calificación más alta dentro de la Escuela Latinoamericana de Osteopatía, se llama Danay Portal, tuvo la oportunidad de probar esto en un estudio dentro de un equipo de fútbol en Venezuela y fue increíble los resultados. O sea, saltar más alto, correr más rápido y reducir el impacto en el cuerpo eran parte de las cosas que se lograban en estos muchachos. Es una locura, sé que suena difícil de creer, pero tenemos dos teorías. La teoría mecánica, ¿cierto? Que es que estamos mejorando el procesamiento articular, o sea, mejorando luz articular, disminuyendo tensiones asociadas al cansancio, al agotamiento estructural diario. Y está la otra teoría, que la fundamentamos en el foco de atención, ¿sí? Es decir, poner esto en mi boca y entender que debo estar más derecho potencia entonces la capacidad de movimiento articular en específico. Entonces, claro, mejoran, se hacen más veloces. O sea, es interesante, pero por cualquiera de los dos ámbitos los resultados son sumamente positivos en alto rendimiento. ¿Hay algo que tú crees que la gente debería saber y que yo no te he preguntado? A ver, llegamos al momento de las preguntas que nos hacen cavilar. Creo que deberíamos entender que el cuerpo humano es un todo y me gusta escarbar allí, porque entiendo que pasar por cualquier proceso o simplemente identificar un pensamiento diferente o un patrón diferente de vida, un cambio dentro de la vida, sí o sí amerita de estas personitas especiales como psicología, como fisioterapeuta, porque psicología porque somos lo que pensamos, fisioterapeuta porque somos mecánicamente, o sea, un auto y tú no sales a la calle o no te emprendes un viaje Miami-Orlando sin tener en cuenta de si tienes calibradas las llantas, si las luces funcionan, ¿sí? Así funciona el cuerpo humano. Entonces sería súper genial que la gente entendiera
que cuando yo hablo de que el cuerpo es un todo, no hablo desde la falacia o desde la ilustración de algo muy... No, lo hablo desde la realidad. Entonces, que ellos puedan entender que todo lo que consumen a diario, no solo alimentación, información, todo lo que compartes a diario, es un estímulo y que va a tener una respuesta biológica de tu cuerpo, cambiaría. Creo que seríamos hasta más selectivos a quién seguimos en Instagram, qué me aporta, qué no me aporta. O sea, yo tengo una frase que es, dime qué dice tu algoritmo y te diré quién estás siendo Wow, me gusta. o qué estás sintiendo. Y esos pensamientos y esa dopamina que genera la adicción a las redes sociales, que ya tú dijiste que se derrama al sistema nervioso y puede ser la causante de ese dolor en la rodilla que tienes hace 2 meses y que te han infiltrado y te quieren operar. Se abre un mundo de posibilidades. Total. ¿Qué en tu vida, qué experiencia te llevó a estar tan apasionada por la osteopatía y por la neurociencia? Casi me muero. Tengo que decirlo, está en mi libro, lo expliqué muy bien. Y fue psicológicamente sanador integrarlo a mi vida y llevarlo como estandarte. Yo perdí vesícula, parte del intestino, a mi muy temprana edad, porque era insulino resistente, tenía un síndrome metabólico y nadie daba con el chiste, solo decían que tenía un poquito de gordura, que estaba un poco gorda para la época y ya, o sea, me decían, eres obesa, grado 1 y ya. Pero nadie dijo nada. Fue un gran amigo en algún momento de la vida que me dijo, eres insulino resistente, vas a empezar a hacer necrosis tisular en todos lados, es el momento de prestar atención, te vas a morir. Las personas hablan de la insulinoresistencia como, y me tomo el remedio y no hacen ningún cambio. Es como si le dijeran que tiene el pelo con una cana. No, y es terrible, sí, o como decirte tienes una etiqueta en el zapato, o sea, no. Puede definir la calidad de tu vida entera, o sea, es un condicionamiento interesante. Hay estudios como el de David Perlmutter que terminan explicando, por ejemplo, que esta insulinoresistencia y la cantidad de glicemia o de azúcar en sangre, para que la gente entienda fácil, termina llegando al cerebro y conduce a las enfermedades neurodegenerativas. Estamos hablando de Alzheimer, diabetes tipo 3, Parkinson relacionado con azúcar en el cerebro. Mil cosas más. O sea, pues, si me voy por allí, se nos va la vida. No, se nos va tenemos 200 temas que se me abren mientras te escucho. Madre. Te voy a hacer el test de identidad infinita, que es un test rápido. Vale. Peor etiqueta que te han puesto. Engreída. ¿Sabes? Las Como mujeres que, no podemos saber tanto, ella, ¿no? Sí, no, ella porque sabe todo. No. Un comentario hater de redes sociales que igual te dolió. Alguien una vez me escribió de que yo no me arreglaba las uñas. Estaba mostrando un movimiento de mi tobillo para ayudar a la gente a que entendiera cómo funcionaba la articulación y me dijeron, usted no se hace los pies. Y yo, ok, creo que todo esto está mal. Pero me dio muy duro, ¿ah? Me dio ¿Sí? muy, ¿Te muy dolió? duro. Sí. Ahora me arreglo siempre, antes de grabar. ¿Una lucha que no valió la pena? Creo que mi lucha durante la época escolar y de la universidad. Tuve mucho bullying y yo luchaba con eso, luchaba con el tema de que me dijeran nerd, el tema de que me dijeran, no sé, feíta, qué pena la palabra, pero era de eso. O sea, entonces creo que fue una lucha que no valió la pena. Logré florecer y no desde los aspectos estéticos, entender que ser diferente era mi superpoder. ¿Próximo sueño? Un libro al cual te voy a invitar a que seas partícipe de mi prólogo, ¿vale? ¿En serio? Feliz. Sí. Qué honor. Es un libro sobre neurociencia del dolor, se llama Código Dolor y está allí. Tiene que salir este año, tengo toda la fe del mundo, pero ese es mi nuevo bebé, mi nuevo sueño, ¿sabes? Yo voy paso a paso. Entendí que la meta no es lo que uno disfruta el proceso. Entonces, este es parte de lo que quiero construir. Ade, muchas gracias. Conversaría contigo 3 horas. Te quiero pedir algo que es nuestra frase infinita. Oh. Y esto es una frase que tú quieres dejarle a la gente y me quieres dejar a mí de regalo. Me encanta. Vale. Con autógrafo y todo, Sí, todo. ¿no? Vale.
Ahí está. Muchas gracias. ¿La puedes mostrar a cámara y Claro. leer? Por supuesto que sí. Así, mientras haya una célula viva, podemos hacer mucho. Identidad infinita, porque nadie es una sola versión. Somos construcción, deconstrucción, proceso. Muchas, muchas gracias. Por favor, suscribirse, dejarnos un like, sus comentarios para ser parte de esta comunidad infinita. A nosotros nos ayuda un montón a mantener este canal y a crecer.